Gracias, don Randall. Buenas tardes a todos los presentes. Un agradecimiento enorme pues, a las autoridades competentes que hicieron posible este seminario y pues, al público presente pues, por estar en este momento, como dicen ustedes, soportando a los abogados. De mi parte, pues, voy a hablarles un poco de lo que sería la responsabilidad penal en tratándose de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica. Y pues el punto medular va a ser lo siguiente: voy a exponer unos puntos introductorios que considero fundamentales para entrar a conocer pues la necesidad de regulación penal. Después vamos a ver pues algunos antecedentes, nada más anecdóticos, y para finalizar pues entraríamos ya a lo que son los tipos penales respectivos, ¿verdad? Un primer detalle, como datos introductorios, no sé si alguno de otros exponentes ya lo habrá hecho o lo habrá indicado pues en el seminario, pero es importante hacer ver, digamos, la importancia de las investigaciones en humanos, y básicamente yo me encontré, para los que somos los que siguen el método judío-cristiano, pues el primer antecedente de las investigaciones biomédicas, y lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 17. Los que se habrán acordado de la Biblia, pues notarán que en esos versículos Daniel, cuando es llevado pues a Babilonia, lo ponen al servicio de un eunuco, y el jefe de eunucos le dice lo siguiente, le da ciertas reglas y le dice cuál es la alimentación. Daniel, pues al ser siervo de Dios, no quiere contaminarse de esos alimentos y le dice que no desea pues que él y sus compañeros, sus 3 demás compañeros, reciban esos alimentos. Entonces le dice, hagamos una cosa, palabras menos, palabras más, pruebe durante 10 días los alimentos del emperador y los alimentos que yo deseo, aguas y legumbres y verduras, durante 10 días en X cantidad de personas. Y así notará usted por cuál yo deseo estos alimentos. Efectivamente así lo hace, y al final de los 10 días pues se nota que la alimentación que pidió Daniel, agua, verduras y legumbres, pues es mejor que la alimentación del emperador. Este dato es importante porque, como le digo yo, pues ahí podemos denotar el primer elemento de cómo pues empieza una investigación en seres humanos. Sin embargo, ya que hay muchos médicos aquí, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, digamos, podemos decir que la muestra es poca, o dirán ustedes, ¿verdad? Bueno, que no se sabe cuáles son las calorías de X o Y circunstancias para hacer la comparación. No sabemos por qué se escoge, digamos, el lapso de esos 10 días, no hay la variable respectiva para ello, la evaluación es subjetiva, y etcétera, etcétera, de las que ustedes podrán ahí observar. En definitiva, pues evidentemente un tipo de investigación basada en esas circunstancias sería imposible que sea publicada porque no parece seria, pero el detalle sí es importante hacerlo notar. No obstante, como les decía, digamos, un dato meramente anecdótico, podemos encontrar en historias más recientes circunstancias de investigaciones en seres humanos, y de ahí encasillándome a la necesidad de una tutela penal. La primera de ellas, pues que quiero hacer notar de muchas, serían las investigaciones de los nazis. Ahí podrán leer ustedes cuáles de estas investigaciones se hacían, por ejemplo, la inyección de gasolina intravenosa y demás circunstancias. Son elementos que la humanidad no puede olvidar, pero son parte de la historia de las investigaciones en seres humanos. Aunque cito las investigaciones neonazis porque yo creo que es un común denominador de nosotros al ser repulsivas. No obstante, también tenemos en lugares más cercanos investigaciones de este tipo. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Tal vez la historia pues, es muy parca y no menciona estos eventos, pero lo que se conoce como el experimento Alabama es fundamental, ¿no? Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de 1972, que termina y se realiza por una institución pública, el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Básicamente lo que se estableció en esta investigación era inyectarle o transmitirle a 600 afrodescendientes sífilis y establecer en ese periodo del 32 al 72 la evolución natural de esta enfermedad hasta ver si se establecía la muerte. Entonces vean ustedes lo aberrante que es, y estamos hablando pues del siglo pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con estos breves ejemplos? Bueno, que a nivel de la historia la humanidad siempre ha tenido la necesidad, para bien o para mal, de hacer investigaciones en pues, nuestros semejantes. Algunas de esas circunstancias pues, nos llevan a establecer lo siguiente: bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en un inicio, como en la declaración del CINCI, se estableció, digamos, una forma de tutela, o llamarlo así, una regulación de carácter ético. Sin embargo, la ética pues, no es una cuestión coercitiva, sino meramente descriptiva. Pero ya hay por lo menos un común denominador en el mundo, pues, que hay una necesidad de hacer una tutela en tratándose de estas circunstancias. Y así entonces entramos pues, a lo que nos interesa. Bueno, por lo menos de mi parte, que es la tutela penal o la necesidad de la tutela penal en tratándose de investigaciones en seres humanos. Pero para ello,
yo creo que es fundamental establecer, bueno, qué vamos a entender por derecho, especialmente derecho penal. El derecho en general, pues nosotros no podemos dar una definición. Un principio elemental del derecho es pues que no tiene una definición, sino del punto de vista en el cual usted lo analice o lo observe. Así podemos ver tres puntos de vista de ver el derecho: un punto de vista estructural o normativo, en tanto y cuanto pues la persona ve el derecho como un conjunto de normas de carácter coercitivo, generalmente de un ente estatal. Esa es una visión estructural, que es, dicho de otro modo, pues la que sigue la estructura penal: creación eminentemente del Estado, una norma regulatoria con base a estructuras lingüísticas que llamamos tipos penales, y lógicamente una sanción, que en este caso es la más grave que tiene el derecho, que es la sanción penal, o sea, aquella que atenta contra la libertad de nosotros. Otra visión sería ver el derecho desde el punto de vista funcional, es decir, sociológico, es decir, cuál es el impacto, cómo es que, digamos, en una determinada norma las personas reaccionamos o no a esa norma. ¿Por qué una determinada persona le da fidelidad o no le da fidelidad a esa norma? Digamos, es como quien dice, una visión realista del derecho. ¿Qué es lo que está pasando? Lejos de lo que es el documento escrito, la norma, a ver qué pasa en la realidad. Esa es la visión funcional. Y la tercera visión sería una visión axiológica, es decir, que el derecho va a tutelar un conjunto de valores que en un determinado espacio y tiempo las personas pueden ser por mayoría o minoría o qué sé yo, por X circunstancia que se establezca en el sistema jurídico del país, establecen que son los valores que van a representar a esa comunidad. Estos valores son cambiantes. Por ejemplo, lo que es el bien supremo que nosotros le llamamos vida, en un momento pues, se establece como pues, la norma que hay que tutelar, en otras veces pues, no ha establecido como una sanción, más bien se ha visto como un elemento natural para evolucionar de la sociedad. Por ejemplo, en los griegos y sobre todo los atenienses, la necesidad pues, de, para llamarlo de una forma muy bonita, no dejar vivir a las personas que no ostentaban ciertas condiciones físicas, digamos, naturales. Entonces, bajo estas tres visiones, yo quiero hacérselas ver para que ustedes tomen su punto de vista cuál es la perspectiva que tienen los tipos penales que tenemos en la Ley de Investigaciones Biomédicas, para que vean ustedes si desde un punto de vista estructural tiene pues una razón de ser, si hay una necesidad sociológica de aplicarlas y sobre todo cuál es el bien supremo pues que esos tipos penales o esas normas penales están representando. Esto es fundamental porque en tratándose de estas regulaciones, pues vamos a encontrar dos grandes saberes que chocan y pues a nivel histórico siempre han chocado: el saber médico y el saber jurídico, ¿verdad? Siempre ha estado en un choque, una confrontación tremenda. Dentro de esos dos, cuando en su momento la escuela italiana trató de pues, hacer una amalgama de la misma, surgió lo que se conoce como el positivismo, o una visión, me parece a mí, del punto de vista, explicación del derecho desde el punto de vista médico. Aquí entonces recordaremos, o por lo menos les comento, existió un sujeto llamado César el Hombroso, bueno, y otros más, pero sobre todo el Hombroso, que establecían una categoría de hechos delictivos o condiciones violatorias de los derechos que traían las personas de índole natural, el homus delinquens, y en tratándose, pues el derecho a veces es muy machista, entonces solo refiere al homus delinquens, pero también existió la prima donna, que era una explicación del delito desde el punto de vista femenino. En tratándose de esas circunstancias, entonces, es importante, antes de entrar a estos tipos penales, decir que el positivismo lo que establecía es algo así como una biología criminal, la explicación del delito desde el punto de vista biológico, y un autor, regresemos un momentico nada más, que es importante que nosotros mencionemos, si pueden revisarlo, por lo menos para no hacerle caso, para cuando lo lean saber qué es lo que no se tiene que hacer, tanto abogados como médicos, es Frank Exner y lo que es la biología criminal, una explicación del delito puramente etiológica, que creo yo que eso debemos de superar. En definitiva, entonces, independientemente de cuál pues, es el saber que debe imperar en tratándose de la tutela de estas investigaciones, es importante siempre saber que van a estar siempre en choque, o por lo menos necesidad de una con respecto a la otra y viceversa. Siempre vamos a encontrar del punto de vista jurídico la necesidad pues, de recurrir al saber médico, y el saber médico con mucho más razón también al conocimiento jurídico. Entrando en esas circunstancias, entonces, surge pues, la necesidad de tutelar penalmente las investigaciones biomédicas. Aquí vamos a encontrar en la ley respectiva, la 9234, un conjunto de artículos que establecen pues,
lo que son los tipos penales. A partir del 78 encontramos el primero, que se conoce la experimentación indebida. Este artículo es bastante largo y en realidad se encuentran bajo dos supuestos. El bien protegido pues es la integridad personal, porque no toma en consideración un resultado de muerte. No quiere decir que pues no se pueda dar un resultado de muerte en una investigación biomédica. No obstante, si se produce el resultado de muerte, entraríamos en otro tipo penal, que sería, digamos, el homicidio o calificado, etcétera. Pero en tratándose de este tipo penal, nos quedamos en lo que es la integridad personal o integridad física como bien tutelado. La penalidad que se establece en el primer supuesto es de 3 a 8 años. Es importante esta pena porque, en tratándose de la penalidad que establece nuestro derecho penal, los 3 años es un lapso bastante importante, porque a partir de él es que podría una persona condenada pues recibir, digamos, la ejecución en libertad de la pena, es decir, no ir a prisión y cumplirla bajo pues libertad con ciertos requisitos. Entonces es importante tomar en consideración que nosotros decimos en materia penal que es una penalidad que comienza baja, aunque uno dice 3 años, son 3 años, pero es una penalidad baja. La parte objetiva y la subjetiva, para explicarme, cuando hablamos de derecho penal, tenemos que ir a algunos artículos, que puede ser que uno o varios artículos tengan lo que nosotros llamamos tipo penal. El tipo penal es una descripción lingüística que nos establece, digamos, lo que se puede o no se puede hacer, y en dado caso que la norma prohíba y uno lo hace, va a haber una sanción, precepto y sanción. En ese tanto, entonces, nosotros dividimos ese tipo penal en dos partes, una que se conoce tipicidad objetiva, o sea, que es la descripción del hacer o no hacer, además le agrega el verbo, que es la acción respectiva, y una tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva es el elemento interno que tiene el sujeto al realizar la acción, o sea, si se hace con intención, si se hace como lo que llamamos nosotros por culpa, o una violación al deber de cuidado. En tratándose de estos delitos, evidentemente todos son dolosos. Pero es importante entonces analizarlos desde ese punto de vista. La parte objetiva, ¿qué es lo que dice la norma que hay que hacer para que se dé el delito? O al revés, ¿qué es lo que no hay que hacer para no cometer el delito? En tratándose entonces de la tipicidad objetiva del artículo 78, nos establece pues que lo que no se debe hacer es someter a una persona a una investigación para aplicar lo que ahí se establece, investigaciones en medicamentos, fármacos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se establece, pero, vamos, someterla, pero sin el consentimiento. En tratándose de la ley de investigaciones biomédicas, el consentimiento es fundamental, o sea, la expresión de voluntad que da la persona, sujeto pasivo, la persona que va a participar en los experimentos, es fundamental. Tanto es así que hay un sinnúmero de artículos que a partir del 25 que le da preponderancia, incluso la norma da una serie de requisitos, más de 25 requisitos para establecer lo que es el consentimiento en tratándose de estas circunstancias. En dado caso, si no se proyectan o no se dan ese consentimiento, pues tendríamos un primer elemento, que es la tipicidad objetiva. La parte subjetiva, como se establece ahí, es la forma en que el sujeto realiza esto desde el punto de vista interno, o sea, decimos todo con conocimiento y voluntad. Más técnicamente es conocer la tipicidad objetiva, conocer que está sometiendo a una persona a X o Y investigaciones que no tiene el consentimiento, pues, y uno lo hace. A eso se refiere la tipicidad de este delito. Como les decía, entonces hay dos supuestos. El primero de ellos va a ser, que es el primer párrafo del artículo 78, el someter a la investigación, que ya les dije que es todo el estribillo que establece ahí. Segundo, tiene que darse una falta de información, es decir, el investigador o el encargado de la investigación no le da la información respectiva al sujeto pasivo, o sea, al sujeto que va a ser, donde se le va a aplicar el experimento. Tercero, tiene que haber una falta de consentimiento, o quien lo pueda dar, pues no lo emita, ¿verdad? O sea, hay una imposibilidad de la víctima, que podrían haber un sinnúmero de circunstancias por las cuales la víctima pues no pueda emitir el consentimiento. Y tercero, o cuarto, digámoslo así, tenía que haber, digamos, la falta de la autorización de los comités éticos científicos, ¿verdad? Entonces, esos son importantes elementos que si se presentan, digamos, todos tienen que darse, no es que, digamos, son enumerativos, uno u otro, no tienen que darse todos para que en el primer supuesto se establezca la tipicidad objetiva de este delito. En el segundo supuesto, que es el párrafo segundo, ya un poco cambia las circunstancias, ya no es someter, sino es
dos acciones, ¿verdad?, que se van por el verbo, que es la promoción, el que promueve, el que realice las investigaciones biomédicas que se hagan en el primer supuesto. Y aquí tienen que darse, digamos, otros requisitos. La falta del consentimiento, pero la falta del consentimiento no es como en el primer supuesto, ¿verdad?, porque, digamos, hay una imposibilidad de la víctima, sino que en este caso se da porque hay una coacción o se amenaza a la víctima. Entonces el supuesto es diferente. En los dos, digamos, falta el consentimiento, en el primero porque la víctima no lo puede dar, y aquí, bueno, porque técnicamente lo da, pero obligado, digámoslo de esa forma. Y también aquí se tiene que dar, pues, la falta de, o tiene que establecerse la falta de autorización de los SEC. Pues aquí tenemos esta primera forma de tipicidad objetiva y subjetiva. En tratándose de este delito es importante conocer cuáles son los sujetos. En materia penal nosotros decimos sujeto activo, o sea, quien realiza la acción delictiva, y sujeto pasivo, quien recibe o quien soporta el evento delictivo. El sujeto pasivo, entonces, en este delito puede ser cualquier persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona puede cometer el delito de experimentación indebida, independientemente que sea investigador, médico, científico, abogado. Cualquiera puede hacerlo por los tres verbos: someter, obligar y realizar. Por lo tanto, es importante establecerlo. Sin embargo, también es importante establecer que a partir de la persona que lo realiza, el sujeto activo, puede ser, vamos, cualquier persona, pero también puede darse un agravante. En el artículo 78 se establece un agravante. Cuando hablamos de agravante es circunstancias que pueden establecer en el delito base, en el delito descrito, digamos, una sanción más grave por X o Y circunstancia. En este caso, las circunstancias están dadas en el artículo 79, que ya la vamos a ver. Básicamente el agravante se da entonces cuando el sujeto activo, en este caso quien realiza el hecho, es un funcionario público, un investigador, pero aquí el detalle del investigador reincidente es que estamos hablando de una reincidencia, digamos, igual, o digamos, no sería la residencia genérica, sino una residencia específica, reincidente específico, porque tiene que haber cometido un delito de experimentación indebida antes, o sea, tiene que ser condenado por ese mismo delito, porque hace referencia a la misma conducta sancionada. Entonces, una reincidencia específica. Entonces, recapitulando, se agrava cuando el sujeto activo es funcionario público, que funcionario público puede ser funcionario público directo o de hecho, vamos, y cuando es reincidente. En cualquiera de las dos circunstancias, entonces estamos en el sujeto pasivo, se da el delito agravado. Igualmente se agrava el delito, según el 79, cuando el sujeto pasivo ostenta cierta condición. O sea, cuando se hace un experimento, una investigación en menores de edad, mujeres embarazadas, incapaces, ancianos, y la ley hace referencia a cualquier otra circunstancia que no pueda manifestar su posición o su consentimiento, y prácticamente ese estribillo se refiere únicamente, a mi modo de ver, a las personas valetudinarias, o sea, a las personas que no pueden valerse por sí mismos y que no estén o no tengan la condición de menores de edad, mujeres embarazadas, aunque podrían hacerlo, no es excluyente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo referencia es que son categorías: menores, embarazadas, ancianos y personas valetudinarias. Entonces, el sujeto pasivo ostenta esa condición, se da la experimentación indebida, pero en forma agravada. Y cuando hablamos agravada, entonces ya la pena no pasa de los 3 a 8, dijimos parte de una pena baja, sino parte de los 5 a los 10 años, que son penas ya bastante altas, y en materia procesal, digamos, aquí no podría llegar a ningún tipo de solución o medida alterna. Tendría necesariamente que negociar una condena por medio de un proceso abreviado o evidentemente realizarse el juicio para determinar en un proceso de conocimiento si se dio el delito o no se dio el delito. Para finalizar, o por lo menos los elementos importantes de este delito, es con respecto a la acción. Es un delito de resultado. ¿Qué quiere decir? Según los verbos que se establecen, y que ya dijimos en los primeros supuestos, someter, promover o realizar, pues necesariamente la acción es separable perfectamente del resultado. En tratándose de los delitos de resultado es eso, ¿verdad? Digamos, la acción que realiza el sujeto activo, o sea, el que comete el delito, es empíricamente separable de un resultado lesivo. En este caso, entonces, si usted debe someter, es independiente que alguien lo someta a que se realice, o en el último verbo, aunque sea realizar, es independientemente a que se lleven efectivamente la acción, porque dice efectuar o llevar a cabo o ejecutar una acción. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, que se admite la tentativa. O sea, la tentativa, hablamos de aspectos de la comisión de un delito que no sea un resultado respectivo por circunstancias totalmente ajenas al sujeto activo. O sea, la persona que comete el delito no lleva el resultado por una circunstancia ajena a su voluntad. Entonces, esto es un detalle importante de tomar en consideración, porque este delito, pues, es el único de los que podemos ver aquí que contiene esta
categoría. La tipicidad subjetiva habíamos indicado que era de carácter dolosa. El tipo penal se evidencia que se trata de una conducta netamente dolosa. El sujeto actúa con conocimiento y voluntad, digamos. Si no nos situamos en los tres verbos, evidentemente para realizarlos el sujeto tiene que tener conocimiento de someter, de promover, de realizar. No hay otras circunstancias. Después de eso tenemos otro delito, otro artículo bastante importante, que es la inhabilitación. En realidad, en tratándose de este artículo, que es el 80, hay un detalle bastante importante. La inhabilitación es una pena principal en materia penal y se da para delitos que se cometen bajo ciertas circunstancias que pues, uno establece que la pena de prisión o la pena de prisión no basta para, porque hay pues, otros bienes jurídicos accesorios que son importantes tutelar. Por ejemplo, en tratándose de delincuencia sexual, delincuencia funcional, no basta con enviar a prisión, sino también hay que impedirle que ejerza el cargo público. En tratándose de delitos por la comisión de vehículos por ingesta alcohólica, pues evidentemente también se necesita, además de la pena de prisión, la prohibición de conducir o la prohibición de tener licencia o suspensión de la misma. A eso se refiere la inhabilitación. Esta norma tiene un tipo que establece pues, la inhabilitación, pero se da un pequeño detalle que me parece que es un error legislativo, porque se establece efectivamente la necesidad de una inhabilitación de la persona para ejercer, pues, evidentemente, la profesión o oficio según el tipo penal que establezca, pero una inhabilitación de 5 a 10 años. Pero si ustedes leen la parte final, hacen referencia únicamente a los actos tipificados en los artículos anteriores. En los artículos anteriores solo es el 78, el 79 es un agravante, solo sería la experimentación indebida y deja por fuera los demás tipos penales que vamos a ver. En materia penal nosotros somos muy estrictos con lo que es el principio de legalidad, entonces pues la lectura respectiva de ese artículo pues no nos permite otra interpretación. Dice los actos cometidos tipificados en los artículos anteriores, únicamente anteriores sería 79, 78, deja por fuera la mayoría. Entonces eso es bastante importante pues de manejar, ¿verdad? El segundo tipo penal que nosotros establecemos se llama pues el tráfico de influencias con investigaciones biomédicas. Está en el artículo 81 y establece básicamente algunos elementos que hay que analizar. Por ejemplo, hemos indicado, el bien jurídico sigue siendo la integridad personal, pues el tipo penal no establece el resultado de muerte. Si se ocurre, pues ya dijimos que hay otro tipo penal para ello y tiene una penalidad un poco baja, ya decimos de 1 a 3 años. Tanto es así que se establece uno, podría perfectamente aplicársele una pena de multa. La tipicidad objetiva es muy fácil, es simplemente el que autoriza, facilita o contrata la realización de investigaciones biomédicas. Pero aquí el detalle es que este artículo es, digamos, se trata que la persona realice la autorización o facilitar esas acciones en tratándose de investigaciones biomédicas donde se den una serie de particularidades. Por ejemplo, que dentro de las investigaciones participen cónyuges, convivientes, parientes con consanguinidad o afinidad hasta el 3 grado, forme parte de juntas directivas de forma por sí o por interpósita persona, incluso en tratándose de personas físicas o jurídicas. Basta entonces con tener, digamos, parte del capital social de una empresa que realice las investigaciones y uno le conceda la autorización y se daría pues, el tráfico de influencias. Aquí pues, el delito ya cambia, es un delito pues especial propio, porque no es cualquier persona que puede cometerlo, únicamente, y vea qué curioso, lo pueden cometer nada más los miembros de los comités éticos científicos, únicamente. Este delito solo lo pueden cometer ellos. Bueno, aunque tratándose pues, de la jurisprudencia nuestra, podría, aunque es bastante preocupante por la comunicabilidad de las circunstancias, o sea, digamos que otra persona lo pueda cometer, pero en tesis de principio solo puede ser cometido por los miembros del comité científico, por la sencilla razón de que se tiene que dar una autorización, un tercero, aunque conozca la condición del miembro, no podría darlo, entonces necesariamente la comunicabilidad de las circunstancias no aplicaría bajo esas circunstancias por la realización del verbo. Y el sujeto pasivo sí puede ser cualquier persona, o sea, cualquier persona puede ser la afectada. Este delito es de mera actividad, o sea, no es un delito de resultado, la acción no podemos separarla del resultado. Cuando se da la autorización, que es la misma acción, se está dando pues evidentemente el delito, por eso hace referencia a eso, someter a autorización, facilitar o controlar. Entonces, no admite tentativa, es un delito pues que se da con la mera actividad del sujeto. Luego pasaríamos a otro delito,
pues el artículo 82, pues este delito de tráfico de influencias es un delito bastante sencillo, está establecido básicamente para los miembros de los comités éticos, ¿verdad? Entonces, básicamente saber esos pequeños detalles. Segundo, en otro delito que es dádivas o coacción, pues es un delito bastante particular. El bien jurídico aquí es la probidad, digamos, en tratándose pues, de los funcionarios que pues, tutelan la realización de investigaciones biomédicas. La penalidad ya sube un poco, aquí pasamos de 3 a 5 años y lo que se sanciona es, la tipicidad objetiva es cuando se acepten dádivas, cuando se acepten obsequios, regalos, etc. Evidentemente, si se hace bajo esas condiciones, recibir algo pues evidentemente estamos diciendo que el sujeto lo hace con conocimiento. Llamamos nosotros a eso una tipicidad dolosa. Este delito también, vamos a ver, este delito también es un delito de actividad. Básicamente, aquí es importante establecer que la dádiva, pues por ínfima que sea, digamos, cuando uno lee la norma, lo pueden revisar en el artículo 82, la lectura de la norma no hace referencia, digamos, a una condición, a un valor pecuniario de la dádiva. Cualquier, digamos, obsequio puede ser interpretado bajo esta condición. Aquí es importante establecer que el nombre hace referencia a dádiva o a coacción, pero en realidad solo se da la dádiva, ¿verdad? O sea, el regalo o el obsequio, y no hay una forma coactiva. Eso se da, pues, en el delito siguiente, que es el ofrecimiento de dádivas. O sea, no, son delitos bastante particulares, porque tanto se da, digamos, el que recibe, o sea, el funcionario que recibe para dar autorización o permitir, etcétera, etcétera, como quien ofrece. Nada más que en el primer supuesto, la dádiva, la tipicidad no se establece que se requiere que sea un funcionario público, entonces es un delito especial, solo puede ser sancionado por dádiva o coacción el que reciba, porque de eso se trata, ¿verdad? En tratándose del ofrecimiento de dádivas, cambia, ya es cualquier sujeto que ofrezca a un funcionario. Entonces, aquí lo que se establece como sanción es el ofrecimiento de dádiva o ejercer coacción en tratándose de este delito. Véanse que aquí sí se establece que de parte del particular hacia el funcionario, tomemos por ejemplo un miembro del comité ético científico para que establezca la autorización o un requisito, si se da por medio de un obsequio o por medio de una coacción. Es importante que en el artículo anterior, aunque el nombre lo establece como coacción, si se da la coacción, quiere decir que el delito pues se transforma y tendríamos dos, no solo la dádiva, sino la coacción pura y simple que tenemos en el Código Penal. Y en este otro delito de ofrecimiento de dádivas o coacción, pues sí tiene pues, los dos verbos para establecer la condición pues, del ofrecimiento del regalo y la coacción. En este caso decimos que la tipicidad se establece que en la parte activa puede ser realizada por cualquier persona, el sujeto pasivo, o sea, quien nosotros podemos corromper o por lo menos ofrecerle tal o amenazar, puede ser nada más un miembro de los comités éticos científicos. Entonces está muy reducido estos tipos de delitos. Igualmente, si dentro de lo que es la investigación biomédica no solo se ocupa, entre comillas, ¿verdad?, tratar de corromper o ofrecer dádivas a otra serie de personas o funcionarios que uno requiera para cometer su investigación, pues hay otro tipo de delitos que entrarían de lo que es la penalidad del corruptor para tratar de cometer el delito. Pero en tratándose de este delito, el sujeto pasivo solo son los miembros de los comités éticos científicos. La consumación del delito pues, se da con el ofrecimiento, no admite tentativa y es irrelevante que pues, con la dádiva o con la coacción el sujeto realice lo que nosotros estamos pidiendo. El delito se da meramente con la actividad de hacer el ofrecimiento, de establecer la coacción. Entonces es importante manejar esa circunstancia. El otro delito que tenemos, básicamente el antepenúltimo, se dice la utilización indebida de información privilegiada, lo tenemos en el artículo 84, y aquí pues el bien jurídico es la intimidad. Cuando hablamos de bien jurídico es, digamos, el valor axiológico que nosotros le mencionamos, que esa norma tutela, en este caso va a ser la intimidad. ¿Por qué hablamos de intimidad? Ya vamos a ver. La penalidad es baja, decimos que es una penalidad de 1 a 3 años, y dentro de lo que es la tipicidad objetiva, o sea, los requisitos que establece el tipo penal que se deben de hacer para que se dé el delito es la utilización de una información privilegiada. Ya dijimos que esto hay que interpretarlo o analizarlo a la luz de los principios que establece la ley. Aquí establece un sinnúmero de requisitos tratándose del consentimiento y la información que se debe recopilar. Entonces, toda esta información que se utiliza pues, es totalmente confidencial.
y tanto es así que se sanciona penalmente su utilización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no solo es la información que se obtenga de las personas que participan en investigaciones, sino cualquier tipo de base de datos que se tengan a nivel médico, jurídico o qué sé yo. Cualquier tipo de información que se tenga de carácter confidencial que la persona utilice, evidentemente, para, digamos, preguntarle o ofrecerle, digamos, someterse a investigaciones. Pongo un ejemplo, supongamos que es, no sé, un enfermero, un médico, alguien residente que conoce un expediente clínico de una persona que ostenta algún padecimiento X, que es importante o es imperativo hacerle una investigación en ese tipo de afectaciones. Simplemente entonces agarra esa información, le pueden enviar un correo, le da una llamada o lo busca para ofrecerle participar en las investigaciones. Entonces, aquí se estaría cometiendo ese delito, porque se estaría violentando la información privilegiada. Evidentemente, al hacer esta acción, pues es de carácter dolosa, o sea, se hace con conocimiento y voluntad. El sujeto activo únicamente va a ser los funcionarios públicos o privados que ostenten la información. Aquí es importante porque es un delito especial, digamos, que requiere la condición de funcionario público o privado que ostente la información. O sea, la persona que tenga, digamos, el banco de datos de X o Y persona y, evidentemente, la utilice. El sujeto pasivo, es cualquier persona, evidentemente cualquiera de nosotros que tenga un expediente médico, alguna información requerida, incluso simplemente el teléfono, y nos llaman para ofrecernos participar en este tipo de actividades, se estaría cometiendo esta forma delictiva. La consumación es un delito de mera actividad, la realización de la misma se da en el resultado. Utilizar la información, ya con eso se da el delito. Evidentemente no admitiría tentativa y es un delito, en tesis de principio, bastante particular y justo y necesario, digamos. El último delito que nosotros encontramos en la ley es el delito de violación de privacidad. Una nota al margen nada más con la información privilegiada. Estas formas delictivas que se establecen en leyes especiales, decimos, son tipos penales especiales, es una ley muy particular. No obstante, existe un sinnúmero de delitos que son parecidos y están en el Código Penal: utilización de información simple, divulgación de secretos o propalación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, digamos, no necesariamente si una persona que realiza esta acción que dice la tipicidad objetiva y no es funcionario público, no estaría cometiendo el delito. No, porque estamos explicando que para este delito se ocupa la condición de funcionario activo o privado que tenga eso. Si es otra persona que no ostenta esta condición, no cometería este delito, pero sí otros que estarían en el Código Penal. Entonces eso es importante saberlo, ¿verdad? Que no hay desprotección en ese sentido. Bueno, volviendo al último delito que nosotros analizamos, que es la violación de la privacidad, está en el artículo 85 y aquí también el bien jurídico, el valor axiológico que establece esta norma es la intimidad. La penalidad sube, pasamos de 2 a 4 años y lo que se requiere para cometer este delito es la divulgación o publicación de información sin el consentimiento. Esto más que todo es importante establecer para aquello de publicaciones o investigaciones o incluso datos privados que se den, porque no se está exigiendo, digamos, salvo una publicación que si es para un sinnúmero de personas, la divulgación no requiere, digamos, un determinado cantidad de personas, basta que sea a otra persona. Divulgar es eso, informarle a otro. Publicación ya requiere entonces un dato más amplio. Pero el detalle es que se dé esa información, se divulgue ese informe, o se publique, esa información sin el consentimiento. Entonces, de la mano con esta acción, decimos que es una conducta dolosa, necesariamente tiene que realizarse con conocimiento y voluntad. Entonces, este delito se nos presenta bajo esa condición. El sujeto activo, o sea, la persona que puede realizar ese delito, es cualquier persona. No obstante, porque así lo dice el artículo, ¿verdad? No obstante, si uno va al 25 de la ley respectiva, se va a establecer una frase que es en el ejercicio de sus funciones. Entonces no basta la mera formalidad que sea el funcionario a cargo de, sino que tiene que estar en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede ser que esté incapacitado o en vacaciones o suspendido. Entonces uno diría, no estoy en el ejercicio de mis funciones, no cometo el delito. Cierto, no lo puede cometer, pero habría otro, divulgación de secretos, que está en el Código Penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para saber encasillar uno u otro. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, le requiero nada más la persona que tenga la información y que se nos publiquen, se nos revele información.
algo así como pues el famoso video de la yuca, aunque no entra en de estas circunstancias, algo totalmente parecido. La consumación pues es un delito de actividad. ¿Qué quiere decir eso? Pues si cuando se da la divulgación, se transmite o se publica, se informa a un grupo de personas, se daría el hecho delictivo. Entonces, no es necesario que se dé un resultado, o sea, no es necesario que se dé una afectación clara a una persona. Por ejemplo, puede ser que se divulgue X padecimiento, a la persona no le interese o no le afecte para nada, en cuyo caso igual, digamos, pues se da el delito. Habrían otras connotaciones más jurídicas de analizar si hay una afectación real al bien jurídico, etcétera, etcétera, pero bajo esas condiciones, en tesis de principio, para lo que nos interesa a nosotros, se estaría dando la forma delictiva. En conclusión, pues tenemos, para finalizar por el tiempo, tenemos una serie de artículos a partir del 78 hasta el 85 que establecen pues una protección, una tutela penal. Digamos, en tratándose de derecho, cuando utilizamos materia penal, que es la más represiva y odiosa, porque pues nos toca, digamos, derechos elementales, o el segundo derecho más elemental, que es la libertad, pues hay que tener mucho cuidado. Pero ya vimos, a partir pues del anecdótico dato de Daniel, pasando por los experimentos alemanes y estadounidenses, pues que estamos ante materia bastante particular, va en auge y creo yo que va a haber un crecimiento enorme en tratando de investigaciones biomédicas. Entonces, me parece que es más que fundamental y necesario, cumpliendo entonces el requisito axiológico, sociológico que dijimos, que se tutele penalmente algunas de estas actividades. Por lo pronto, pues buscamos nosotros información sobre juicios o condenatorias, o por lo menos causas que se han llevado bajo este tipo delictivo y no se encontró ninguna. O sea, desde el principio, por lo menos lo que yo pues sé, no se ha pues sometido a alguna persona bajo estas condiciones. Entonces, es una materia que todavía estamos viendo cómo se va a aplicar. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces muchos de estos elementos que nosotros vimos aquí pues habría que ver cómo lo aplican nuestros tribunales, y también pues el aspecto procesal, que nos da una variable que en el aspecto sustantivo no lo podemos obviar, o sea, soluciones alternas o aspectos evidentemente de negociaciones que se pueden pues presentar. A grosso modo, pues les quería nada más hacer referencia a los elementos puntuales de cómo se comete un hecho delictivo a nivel de tipicidad. Evidentemente, para que se cometa un delito en forma, digamos nosotros, perfecta, tendría que establecerse otros elementos, ¿verdad? Cómo sería la antijuricidad, o sea, la afectación efectiva o confrontada con el ordenamiento, y después que el sujeto lo realice pues en plena capacidad de condiciones. Pero a nuestro interés, por lo menos a estudio de lo que sería la tutela penal y las penas que se establecen en estas formas delictivas, les he brindado la información pues, somera, y la forma como se analiza es esa, ¿verdad? Sujeto activo, eso es lo que nos interesa, quién lo puede realizar; pasivo, quién soporta la acción, quién pues, es la persona que debemos de tutelar esos derechos, y la acción que se establece. Me parece que pues, en lo modular eso es lo que nos interesa. Para finalizar, no solo les brindo mi correo por información, consultas o sugerencias, sino les presento un cuadro bastante particular. No sé si alguien lo conocerá, es un cuadro famoso, se conoce el cuadro de Klee, y Walter Benjamin, un filósofo alemán que se suicidó posteriormente, hizo una interpretación que se conoce como las tesis de la historia a partir de este cuadro. Lo informo porque en tratándose de esta materia me parece que es totalmente pertinente las informaciones que establece Walter Benjamin, en tratándose que del progreso hay que verlo como ese ángel, ¿verdad? El Angelus Novus, ¿verdad? No todo lo que es progreso nosotros lo vamos a ver para bienes o para males, es progreso. Lo que nosotros vimos en Alabama, quieras o no, es progreso, la información que nos dieron los nazis en esos experimentos. Y lo importante, parafraseando a Reyes Mate, un filósofo español, no podemos olvidar, la memoria es fundamental, y nosotros tenemos que tenerla presente, no solo porque nos podríamos enfrentar a estas tipicidades que establecen pues, penas bastante altas, sino también por una cuestión de ética profesional. Ahí les mencioné pues, la convención de Helsinki, que es fundamental, y pues estamos para cualquier duda o información. Importante también que, como dije, la ley está en el papel y tenemos que ver después cuál es el efectivo cumplimiento de las mismas. Gracias.